y ahorita vamos a darle ya entrada al abogado Pablo Díez Gargari, abogado que ha estado dando un seguimiento puntual sobre el viaducto bicentenario. No sé si ya está con nosotros el abogado, sí, ya lo estoy viendo. Abogado, muy buenos días, ¿cómo está? Muy bien, Violeta, muy buenos días y un saludo a todo el auditorio. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, abogado, gracias por acompañarnos. Y bueno, usted está presentando un documento en la Presidencia de la República, Viaducto Bicentenario, ya existe sentencia firme. El día viernes vimos una intervención de un periodista que le hacía una pregunta al presidente y él parte de la respuesta que da es que no existía todavía esta sentencia firme en torno al Viaducto Bicentenario y usted entrega esta carta. ¿De qué se trata, abogado? Pues en realidad, Violeta, un poco es una aclaración porque lo que señalaba el presidente desde el punto de vista estrictamente jurídico no es completamente correcto. Seguramente es la información que le han estado pasando al presidente desde la Consejería y la Secretaría de Comunicaciones, pero el artículo 75 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal obliga a la Secretaría de Comunicaciones, bueno, ahora Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a que asegure las obras, digamos, una vía general de comunicación que esté siendo explotada sin concesión del gobierno federal y la ponga, la asegure y la ponga inmediatamente a disposición de un interventor especial y después de eso que le dé oportunidad a la empresa que ilegalmente explota esa vía para que manifieste lo que a su derecho convenga. Es decir, lo que yo le digo al presidente es que, bueno, pues le reitero que el viaducto bicentenario es una vía general de comunicación de jurisdicción federal. La Secretaría de Comunicaciones sabe desde hace muchísimo tiempo, no de ayer ni de antier, sino desde hace mucho tiempo, que la empresa Aleática, antes OHL, explota esa vía de comunicación sin concesión del gobierno federal. Puede tener cualquier otra cosa, pero mientras no tenga una concesión otorgada por el gobierno federal, precisamente por conducto de la Secretaría de Comunicaciones, entonces, pues no tiene derecho a explotar esa vía y no solo comete un delito, sino que, como digo, la propia ley obliga a la Secretaría a asegurar de inmediato esas obras e instalaciones y ponerlas a disposición de un interventor. Pero en el caso que nos ocupa, Violeta, y por eso le envié yo la carta al presidente, una carta me parece pues muy respetuosa, en la que no solo le vuelvo a informar esto, sino que le digo que a pesar de que no se requiere esa sentencia a la que él se refirió en su conferencia matutina del 3 de, digamos, del pasado viernes, pues que en este caso además ya existe. El auditorio recordará, Violeta, porque conoce pues bien el tema, que hace poco más de un año, 2 años casi, estos señores de Aleática y de OHL, con la intención de amedrentarme, presentaron una denuncia penal en mi contra en el Estado de México por mi participación en aquel acto ciudadano en el que exigimos pues que la Secretaría de Comunicaciones desde el 2020 cumpliera su función y recuperar el viaducto bicentenario en beneficio de la nación, y fueron de acuerdo, se pusieron de acuerdo pues con la Procuraduría del Estado de México, con la Fiscalía General del Estado de México y con un juez de consigna que estaba dispuesto a cumplir los caprichos de estos señores, y la intención pues era darme una prisión preventiva, presionarme para que yo dejara ya de denunciar la corrupción de estos señores en el viaducto bicentenario. Desde el principio dije yo que aquello era un enorme error, además de un atropello, por supuesto, porque pues me daba la oportunidad de ir ante un juez federal a hacer valer algo que para todo el mundo es evidente, que el viaducto es una vía federal. Y bueno, pues efectivamente aquel juez de consigna del Estado de México dictó un auto de vinculación a proceso en mi contra, una cosa totalmente ilegal, inconstitucional, arbitraria, que combatí y que he combatido en varias ocasiones a través de juicios de amparo. Y en uno de estos juicios de amparo, Violeta, que esta es la relevancia, pues, un juez de distrito federal dictó una sentencia que ya es una sentencia firme, que tiene, como el propio presidente dice, autoridad de cosa juzgada, en la que con toda claridad dice que el viaducto bicentenario es una vía general de comunicación y por lo tanto dice es de jurisdicción federal. Con base en eso, pues aquel juez de consigna del Estado de México tuvo que dejar de conocer de esta burla, de esta denuncia que se presentó en mi contra, y tuvo que enviar el asunto a un juez federal que es quien ahora conoce del tema.
Pero bueno, pues la relevancia es esa, Violeta, y bueno, yo agradezco mucho la invitación porque además ustedes han estado muy presentes con este tema. Yo recuerdo que Ernesto Ledesma le preguntó al presidente en diciembre del 2022 sobre el tema. El presidente, de hecho, le contestó pues que sí, que conocía mi trayectoria, que conocía la lucha que yo había dado y que el secretario Nuño, que estaba ahí junto a él, le contestaría en breve. Pues pasó, pues no sé, pero casi 8 o 9 meses, el secretario Nuño no contestó y Ernesto Ledesma volvió a preguntarle al presidente hace poco en otra de sus conferencias matutinas sobre el viaducto bicentenario, diciéndole pues que seguía esperando la respuesta de Nuño y que lo único que pues, los mexicanos queremos saber es que el secretario se pronuncie y que diga, así se lo planteó Ernesto, pues de quién es el viaducto bicentenario. Y por eso digo, en un tuit que subí ahí, Violeta, que el secretario Nuño, tristemente, pues calla como momia, ¿no? Utilizando este lenguaje del propio presidente de la República, porque con ese silencio, pues lo único que hace es seguir beneficiando a Aleática. Y también le expongo, pues yo ahí al presidente, Violeta, que sí, con un poco de tristeza y frustración, pues veo cómo es que este señor, el secretario de Comunicaciones y Transportes, en lugar de cumplir su función, porque no es obligación de los ciudadanos andar recuperando vías de comunicación, Violeta, esa es la obligación del secretario, en vez siquiera pues de agradecer el gesto ciudadano y de hacer, pues siquiera de coadyuvar o de facilitar la actividad de los ciudadanos, no. Este señor lo que hace es guardar un silencio cómplice, con lo que lo único que hace es beneficiar a Aleática, que sigue explotando todos los días ilegalmente ese viaducto bicentenario. Como quiera que sea, a mí me parece, Violeta, que esta manifestación del presidente es una buena noticia porque me da a entender pues que el presidente no está en el mismo canal que el secretario Nuño y que todos los otros que quisieran darle ya un carpetazo a este asunto con aquel famoso convenio de la vergüenza, que es una cosa absolutamente ilegal, con la que pues no se subsana ninguno de los incumplimientos, ni de las irregularidades, ni de las inconstitucionalidades que tiene aquel acto que denominaron título de concesión, pero que claramente no es una concesión, que le otorgó el Estado de México bajo la administración de Peña Nieto a Aleática. Y me da la impresión, pues, de que el presidente, a partir de la información que le da su Consejería Jurídica y la propia Secretaría de Comunicaciones, pues efectivamente señaló esto y pues yo un día después, un día hábil después de que el presidente hizo esta manifestación, pues entregué esta carta en la oficina de la presidencia y también en la oficina del secretario Nuño, digamos, no es un tema en el que pues yo arroje una piedra y no, ahí está también copiado el secretario Nuño, también le entregué el día de ayer esta carta en la propia Secretaría de Comunicaciones y yo espero, pues digamos, no entiendo, pero me parece que Nuño no les ha contestado tampoco a ustedes en el programa de Rompevientos a aquella instrucción que le dio el presidente. Y me parece que eso es lo primero que tendría que ocurrir, que el secretario Nuño se pronuncie ya, Violeta, y ojalá pues que el presidente sea empático con este reclamo ciudadano que es válido y legítimo, y pues simplemente le instruya a su secretario de Comunicaciones a que haga lo que tiene que hacer, no le estamos pidiendo nada extraordinario. Muchísimas gracias, abogado Pablo Díaz Gargari. Sí, nada más para aclarar al auditorio que eso nos parece importantísimo que usted ha estado manifestando aquí y en otros espacios. Este título de concesión que se entregó por parte del Estado de México, así nos ha comentado, y que no se debía de haber entregado porque es una vía federal. Sobre esto es lo que usted está también aclarándole al presidente y cuando usted dice no tiene toda la información, ¿también se refiere a esto, abogado? Sí, Violeta, esto es muy importante porque con este documento es uno de los dos documentos con los que Aleática y el gobierno del Estado de México, bajo la administración de Del Mazo y las anteriores, han tratado de engañar a la opinión pública. Ese documento que le llamaron título de concesión, realmente jurídicamente no es una concesión, es decir, es jurídicamente imposible, Violeta, que un Estado de la República otorgue una concesión sobre una vía general de comunicación. Y por eso digo yo, ese documento, lo mismo que el convenio del 2020 con el que supuestamente trataron de regularizar las irregularidades de ese título de concesión, no son una concesión previa, como dice el artículo 75, otorgada por el gobierno federal. Ninguna otra cosa. Digamos, no pretendo banalizar la discusión, pero es como si yo celebrara
ahorita un contrato de adopción respecto del Palacio Nacional. Bueno, pues sí, digo, el contrato se llama de adopción y digo que estoy adoptando el Palacio Nacional, pero aquello es una imposibilidad jurídica que no produce efectos. Así de burdo es lo que estos señores hicieron. Y luego trataron, Violeta, de celebrar este convenio que le pusieron fecha de 1 de octubre del 2020, al que yo me refiero como el convenio de la vergüenza, en el que la Secretaría de Comunicaciones, digamos, en un esquema de corrupción muy grave que está documentado y que está denunciado, pues trató de disfrazar aquel documento llamado título de concesión para darle una cierta apariencia de legalidad. Ese convenio de la vergüenza, que es un convenio de colaboración entre el Estado de México y la Secretaría de Comunicaciones, tiene fecha del 1 de octubre y supuestamente fue firmado por el secretario Arganis, cuando el secretario Arganis, él mismo ha dicho que en aquellos momentos pues se debatía entre la vida y la muerte tratando de superar la enfermedad del COVID, Violeta. Es un sinsentido, pero tengan lo que tengan, mientras no haya una concesión del gobierno federal, que además debe ser previa, Violeta, es decir, ya no lo pueden tener, pues, porque el artículo dice concesión previa del gobierno federal, pues no tienen absolutamente nada. Entonces, al margen de lo que aquello signifique entre Aleática y los gobiernos priistas del Estado de México, para nosotros, de acuerdo a la ley, mientras no exista una concesión federal, esa vía general de comunicación está siendo explotada ilegalmente por Aleática o HL y con la complicidad, debo decirlo así de claro, con la complicidad del secretario Nuño, que yo no entiendo por qué, como te digo, en lugar de hacer su trabajo de recuperar un bien nacional en beneficio de la nación, pues se empeña en bloquear todos mis intentos y mis actividades ciudadanas legítimas, legales, constitucionales, que tienen como fin esto, un beneficio colectivo, ¿no? Yo por eso, digamos, agradezco mucho el espacio. Sé que el auditorio de Rompevientos es muy empático y entiende bien este asunto y ojalá pues que esto sirva para que el presidente le instruya al secretario Nuño una cosa pues que me parece que no habrá necesidad de instruirle a ningún secretario de Estado, que cumpla la ley y que deje de beneficiar indebidamente a una empresa que explota ilegalmente una vía de comunicación federal sin concesión del gobierno federal en perjuicio de todos nosotros, ¿no? Abogado, la última vez que lo entrevistamos pasamos aquí 2 videos y en esos videos parte de este engaño que usted está comentando se indicaba que esta vía iba a regresar a la nación una vez que terminara la concesión. ¿Se acuerda que discutimos sobre eso? Y si sobre esto nos puede también aclarar, ya ahorita lo ha hecho, pero ellos insisten, ¿no? Y que me parece que es parte también de lo que el 3 de noviembre señala el presidente hasta que no se dé pues la sentencia firme, pero supongo yo que él tiene este antecedente de que hay una concesión y que hasta que se concluya se va a regresar a la nación. ¿Qué podríamos decir sobre esto, abogado? Pues un poco lo mismo, Violeta, es decir, ese documento no es una concesión y no puede producir efecto jurídico alguno porque es totalmente contrario a nuestra Constitución y a la ley, que dice que digamos que la materia de vías generales de comunicación es una cuestión de competencia exclusiva de los poderes federales. Nadie puede legislar sobre vías generales de comunicación ni puede otorgar concesiones. Ese título de concesión pretende darle una concesión aleática que está fundada en las leyes estatales, no en las leyes federales. Y esta cosa a la que te referías tú, que me parece que es importante, que no es más que un engaño que incluyeron ahí en el convenio de la vergüenza. Primero, digamos, lo único que hacen con eso es confesar un delito, Violeta, y te voy a decir por qué. Porque el viaducto bicentenario, y de eso no hay duda, es una vía general de comunicación de jurisdicción federal. Eso significa que está sujeta única y exclusivamente a la competencia de los poderes federales, pero significa también que es un bien, que es un bien nacional de uso común y que por lo tanto está sujeto a un régimen especial que es el régimen de dominio público de la federación, que es un régimen especial que protege a ciertos bienes como este por la importancia que tienen para la nación y que los hace inalienables, imprescriptibles e inembargables. Para que un bien del dominio público de la federación pueda dejar de ser propiedad de la nación, tiene que haber un acto formal
un acto administrativo de la Secretaría de la Función Pública desincorporando ese bien del dominio público de la Federación. Eso no ha ocurrido. Por lo tanto, cuando dicen estos señores que ese bien va a regresar al dominio de la nación, pues Exacto, primero que nos expliquen cómo demonios salió del dominio de la nación, claro. un bien que no puede salir de ese dominio público de la nación porque está, digamos, sujeto a un régimen especial y no ha habido, o por lo menos los mexicanos no lo conocemos, un acto formal de desincorporación de ese bien. Por eso te digo, ese documento pues realmente una simulación, es un acto a través del cual pretendieron darle pues una cierta apariencia de legalidad a lo que habían hecho y permitir que Aliática siguiera explotando ilegalmente esa vía general de comunicación. Pero no hay manera, Violeta, de explicar esto. Es decir, no nos pueden venir a marear con eso, ni nos pueden decir ese convenio de la vergüenza tiene otros muchos engaños. Entre otros, incluyeron por ahí una cláusula que dice que el gobierno del Estado compartirá con el gobierno federal los ingresos excedentes que se generen de la explotación. Pero por favor, si uno dice esa concesión o esa explotación ilegal lleva más de 10 años, 15 años de llevarse a cabo, Violeta, y los tráficos, los flujos que ha generado, y digamos, el, el tráfico de vehículos ahí ha sido muy inferior a lo que estos señores, con toda la mala fe del mundo, presentaron como sus estudios de tráfico, de aforo y de ingreso. Entonces, este documento no sirve para nada. Me parece que si el presidente le pide a su consejera jurídica una opinión legal, pero me parece que eso es lo primero que habrá que hacer. Habrá que obligar a los servidores públicos, a la consejería, a la Secretaría de Comunicaciones, a pronunciarse formalmente sobre el tema, porque el hecho de que solo guarden silencio, Violeta, pues nos deja a nosotros como ciudadanos en una posición más difícil, ¿no? Porque hay que pelear contra esto que claramente me parece a mí son actos de corrupción, pero estos señores dicen, pues yo ya no digo nada. Hasta ahora, el único pretexto que ha puesto el secretario Nuño para decir que no hace nada es que dice que cuando él llegó a la Secretaría de Comunicaciones, a la titularidad de la Secretaría, ya se había firmado el convenio de la vergüenza. Bueno, pues esa no es razón, pues el secretario tendría que ver primero qué efectos tiene ese convenio, si es que ese convenio tiene algún valor jurídico, que claramente no lo tiene, y el que, digamos, quien tenga un poco de curiosidad, Violeta, por esto, puede revisar ese documento, que es un documento público, el famoso convenio de la vergüenza, este convenio de colaboración del 1 de octubre del 2020, en el que pues se dice un montón de cosas que no tienen ningún fundamento jurídico, pero quizá la más grave de todas es una cosa que es, pues para, no sé si para reír o para llorar, pero hacen referencia a un acta de entrega-recepción de 1983 que, cuyo objeto no fue el viaducto bicentenario ni el tramo Toreo-Tepozotlán de la autopista México-Querétaro, sino un ramal, el ramal Ceilán-Vallejo, pero peor todavía, pretende el Estado de México, y así lo dice expresamente, fundar su derecho a otorgar la concesión en un famoso convenio de 1981, pero que nadie conoce, y no es broma, ellos mismos dicen que no lo conocen, pero que están seguros que de allí deriva su derecho. La verdad es que es una burla, pues es casi ofensivo que alguien diga eso. Si uno no conoce el documento, pues cómo puede saber qué derechos derivan de ese convenio. Ese convenio, pues nadie lo conoce, pero aún si existiera, Violeta, no hay forma de que de allí derive un derecho del Estado de México a otorgar una concesión sobre un bien nacional sobre el cual no tiene Claro. jurisdicción. Sí, sí. Pues clarísimo, abogado Pablo Díez Gargari, clarísimo lo que nos ha estado exponiendo, pues es una vía federal que no puede tener una concesión local del Estado de México y bueno, que una empresa aliática la está explotando y está saqueando también recursos de la nación, que eso es algo importante decirlo una y otra vez. Abogado, le agradecemos muchísimo que nos haya tomado la llamada. Gracias por compartirnos también esta carta que hemos también aquí dado a conocer en este medio. Hace ratito la pasó la producción. Gracias, Leonardo. Y pues estamos en otro momento dándole lata para seguir con este tema que realmente nos parece muy, muy grave y delicado, abogado. Muchísimas gracias y buen día.
Muchas gracias, Violeta, y un saludo al auditorio. Gracias.